Buenas tardes, bienvenidas a este canal, a este video de YouTube. Soy Cecilia Yenta Ferreira, soy terapeuta holística, entre otras cosas. Soy psicóloga, soy coach. Hoy, más que terapeuta holística, me identifico con el término de terapeuta integrativa. Este año ha sido un cambio de identidad profesional. Ya voy medio año transitando esta transformación y la forma en la que trabajo, y les voy a contar en el próximo video. Pero este video lo había prometido en Instagram y trata de las madres narcisistas o de las personalidades narcisistas. Más centrado en las madres narcisistas porque últimamente se me han acercado muchos casos y digo, cuando algo está resonando tanto, yo lo identifico como que tengo algo ahí para comunicar, algo para transmitir. Cuando algo se repite en la consulta o en la vida o en el entorno, y yo había publicado un posteo hace unos días que decía, ¿no?, que no nos damos cuenta. A veces es un daño silencioso y la información es poder, y que cada uno sepa frente a lo que está, ¿no? Sea una mamá, sea un socio, sea una hermana, lo que sea, una pareja, ni que hablar. Me voy a centrar más que nada en las mamás. Yo no tuve una mamá narcisista, no me tocó ese desafío, pero conozco mucho y muy de cerca casos muy cercanos. Así que bueno, primero que nada decir, ¿no?, que desde mi postura de terapeuta holística, estos videos no son con la intención de demonizar a nadie, ni de poner en la silla acusadora a nadie. Al contrario, son de promover información, de que puedas cuidarte si estás frente a un vínculo con un narcisista, porque voy a ser bastante determinante con esto. Llevo muchos años estudiando el narcisismo, intentarlo explicar desde el mundo holístico. Bueno, desde la psicología ya hay vasta información al respecto, pero creo que frente a un narcisista, la opción de vinculación es contacto cero o estrategia. Y es frente a lo único que yo hablo en estos términos en las consultas, en el consultorio. Después, si no hay narcisismo y hay disfuncionalidades, todos somos adultos que tenemos alguna disfuncionalidad, hay madres disfuncionales, hay padres, hay hermanos, hay hijos disfuncionales, hay amigos, amigas disfuncionales. Yo siempre trato de ser muy compasiva y amorosa. Y siempre considero que el vínculo se puede trabajar siempre, no hay excepciones. Ahora, cuando estamos frente a un narcisista, el caso es distinto. Así que, como les decía, si podés, contacto cero, y si no podés, vincularte mediante estrategia y límites claros. Bueno, antes que nada, quiero decir que el narcisismo es un trastorno de la personalidad. Desde el punto de vista psicológico, está en el manual de psiquiatría como un trastorno. Y después, vinculado a mi rol como terapeuta holística, creo que todos en esta vida encarnamos con distintos aprendizajes, y creo que es un papel duro el que le toca al narcisista. Entonces insisto en esto de no demonizar, porque tal vez en otra vida nosotros fuimos los narcisistas. Ay, hoy mis pelos están
Bueno, este es mi verdadero pelo, porque yo 2 veces al año me hago brushing progresivo y está como más lacio. Pero esta es mi melena salvaje. Decía que en otra encarnación tal vez a nosotros nos toca, ¿no? O nos tocó ser narcisistas y ahora tenemos uno enfrente con el que lidiar. Entonces, la verdad que es un rol difícil. Atrás del narcisista hay mucho sufrimiento. Son niños que han sido rotos, destrozados. Se les destrozó su infancia. Son personas que cargan con mucho sufrimiento, que cargan con mucha insuficiencia y bueno, tienen un poco distorsionada la realidad sobre sí mismos, la realidad sobre los otros, viven en un mundo paralelo, son mentirosos, inventan historias, tienen unas estrategias de manipulación que la verdad que yo no he visto en otros trastornos y pasa desapercibido. Pasa desapercibido porque si no estás muy aceitado pasa como por una buena persona, porque la máscara del narcisista es ser bueno y sobre todo hacer favores para que les debas. Entonces una mamá narcisista tiene, ¿no? Yendo al grano, tiene una máscara en la que ella hizo todo por vos y que se sacrificó y que toda su vida el sentido la tiene su hija o su hijo y te da poco margen a fallarle y si le fallás o las cosas no salen como ella espera, te lo hace saber y te va a castigar. Te va a castigar con frialdad, con distancia, con críticas. Son madres que no pueden comprender el dolor de sus hijos porque solamente están centradas en su dolor. Hay madres que no pueden empatizar con sus propios hijos porque su dolor está primero y su dolor siempre es más grande. Entonces lo que pretenden de sus hijos es que sus hijos no la hagan sufrir. Sus hijas, digo, hablo en términos genéricos, ¿no? Entonces, nada, son madres que se sienten defraudadas y que hacen muchos favores para que después les debas. Otra característica de las madres narcisistas es que triangulan entre las hijas o los hijos. Hablan por separado. Vamos a suponer una madre que tiene 3 hijas. Va a hablar por separado con una hija sobre sus otras hermanas, con la otra hija sobre sus hermanas y así. Hablan con una cuando la otra no está presente. Porque ¿qué pasa? Si las hermanas se llevan bien, suponiendo este caso de 3 hijas mujeres, si se llevan bien y si son unidas, van a conversar al respecto de actitudes de mamá y las pueden desenmascarar. Entonces, la mamá narcisista es todo prácticamente inconsciente, ¿no? Lo que hace es sembrar discordia desde que son niñas, con comparaciones, sobre todo las comparaciones es lo que utilizan para generar esta división entre hermanas. Y eso hace que si las hermanas no se pueden unir o no se pueden juntar o piensan una cosa de la otra y piensan que una dijo algo sobre la otra, la mamá narcisista siempre está en el medio y no puede ser desenmascarada. Entonces, donde hay mucha disfuncionalidad entre hermanos y hermanas, hay que prestar atención. No siempre significa que la mamá sea narcisista. O sea, todos tenemos disfuncionalidades, todos tenemos defectos, todas las mamás tienen sus heridas, tienen sus rasgos de personalidad, pero es un punto a ponerle atención. Otro rasgo de la mamá narcisista es que convence a sus hijas, vamos a poner un ejemplo de este ejemplo, voy a seguir con este ejemplo de 3 hijas mujeres, convence a sus hijas de que ella se sacrificó mucho.
y que sufre mucho. Y, y son mamás que están siempre en el rol de víctimas, de que la vida las castigó, entonces las hijas la tienen que salvar. También son personas que siempre por ejemplo, en fiestas o en eventos tienen que llamar la atención de algún modo, y en general es o poniéndose triste o liberando lágrimas o estar triste siempre por alguna ocasión o por alguna discordia, y siempre están en discordia o con sus hijas o con sus hermanas o con sus primas, y así siembran discordia en la familia, entre sus hermanas, entre sus hijas, entre sus nietas, yendo a este ejemplo de mujeres que son personas que siempre están en medio de la discordia, que parece que no pudieran tener paz. Es que no la tienen, es que no la tienen. Entonces, si identificas que tu mamá es narcisista, o que tu prima lo es, o que tu mujer lo es, o que tu papá lo es, o que tu marido, que tu novio, no sé, cualquiera sea el rol que le toque al narcisista cerca de tu vida, vas a ver que lo contaminan todo, porque en realidad el narcisista tiene una herida de que no puede ser feliz y le duele la felicidad de los otros. Le duele, no puede acompañar tu felicidad. No es un tema personal. No es que una mamá narcisista quiera que su hija sea infeliz, por ejemplo. Es que no puede ver su felicidad, no puede ver la realización porque le duele muchísimo mirar hacia adentro. No puede mirar hacia adentro, necesita mirar afuera. También lo que hacen es culpar. Siempre otros tienen la culpa. La crítica es algo constante en el narcisista. Siempre está viendo, como dice el dicho, la paja en el ojo ajeno. Siempre están culpando afuera. Otra cosa que también pasa en el narcisista, siempre responsabiliza a alguien de su dolor. Y va cambiando, ¿no? El responsable según la etapa de su vida. En una primera instancia puede ser, por ejemplo, su papá. Culpa a su papá de su sufrimiento. En una segunda instancia culpa a su marido o a su esposa de su sufrimiento. En una tercera etapa culpa a la hija o al hijo de su sufrimiento. En una cuarta etapa acusa a su nieta o a su nieto de su sufrimiento, ¿no? Siempre hay alguien que le causa dolor. Nunca el narcisista infringe dolor. En el fondo tiene una herida enorme de insuficiencia, pero a la vez se demuestra con grandeza y tiene una percepción desmedida de sus cualidades, de su capacidad de trabajo. Si tu mamá es narcisista, seguramente te va a convencer que trabajó toda su vida, que si trabajaba 8 horas, que trabajaba 76. Si te cuidó solita o solito porque su marido la dejó, te va a hacer que eso fue terrible para ella, y siempre te va a decir que su vida ha sido muy sacrificada. Y la vas a ver como una persona sacrificada, ¿no? Son esas madres que, uy, qué sacrificio. Y se convencen de que en realidad el mundo les debe atención, les debe cuidado, le debe no hacer nada para que no sufra. Entonces, si estás con un vínculo cercano con, en este claro ejemplo, una mamá narcisista, podemos hacer otro video un día de una pareja narcisista, un socio narcisista. Te recomiendo que te instruyas. Podría ser un video o un libro incluso. Podría ser un video de fácilmente 4 horas. Podría ser una clase gratuita tal vez, o un vivo de Instagram cuando llegue a los 1000 seguidores. Pero en realidad hay mucho para hablar.
Pero si algo de esto sembró la duda, informate. Antes había que ir al manual de psiquiatría, había que ir a una consulta con psicólogo, con psiquiatra, contar tu situación, ver que alguien te pueda tirar un hilo para que puedas ver si estás frente a eso, ¿no? Frente a ese vínculo, frente a esa situación. Hay muchísima información en las redes, no todo es válido ni todo es 100% así, pero puedes encontrar mucho en redes, en YouTube, bueno, en Google. Hoy está más a la mano, entonces informate, porque es importante para vos, porque sabes qué pasa, que el narcisista o la narcisista no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca porque no puede mirarse. Sabes que el narcisismo no se cura. De hecho, van a terapia un tiempo y dejan de ir cuando son como confrontados o evidenciados frente al terapeuta, dejan de ir. Son personas que nunca han hecho terapia, que nunca las harían, que las critican incluso. Critican a los psicólogos, critican a los psiquiatras. A los psicólogos, bueno, no sé, he escuchado narcisistas decir que bueno, que para eso hablan con un amigo. A los psiquiatras que están todos locos, a los terapeutas holísticos que son brujos o que eso es cosa del diablo, ¿no? Hagámonos responsables. Si necesitas más información, mi Instagram está mutando, ya no es más @ceciholística, soy Ceci Yenta Ferreira, estoy en una transición ahí con la identidad terapéutica, también lo voy a contar en el próximo video, así que bueno, espero que te haya servido. Insisto, esto no es para demonizar a nadie, vienen a mostrarnos algo y les toca un papel re difícil. Les toca un papel muy feo en esta vida, ya sufren muchísimo. Así que esto no es para ponerlos en la silla acusadora, sino para que te puedas proteger, para que puedas elegir cómo vincularte y para que puedas identificar que estás frente a una persona enferma. Dije en Instagram que iba a contar un caso que me pasó a mí, voy a contar cortita. Me llama una terapeuta holística muy reconocida acá en Uruguay, que yo admiré muchísimo, que hice parte de mi proceso y mi formación con ella, parte, porque soy mucho más que la formación que hice con ella, ¿no? Igual estoy agradecidísima. No voy a nombrar por un tema de respeto. Me hizo un daño terrible. Me cambiaba las cosas, me mentía en la cara. Formé parte de un equipo de terapeutas. Me decía cosas horribles sobre las demás terapeutas. No sé si a las demás le diría cosas de mí. Me enteré que, porque además tienen un problema grandísimo con el dinero, los narcisistas, tenía unos problemas tremendos para pagar. Me decía que me iba a pagar tanto, me pagó otra cosa. A compañeras no les pagaba. Quería imponer 100% un control. Exigía sin dar absolutamente nada. Una persona muy oscura y que llegué a tenerle miedo, porque si yo la confrontaba, el narcisista, si lo confrontás, te ataca tirando golpes bajos, inventando. Yo tenía miedo que dijera cosas sobre mí que no eran reales. Tenía miedo que pudiera tomar represalias, que yo no pudiera trabajar de lo mío. Tenía miedo, me generó un miedo terrible. Me pedía informes de consultantes que ella me había derivado y que yo le pasara las historias clínicas. Esta terapeuta no es ni psicóloga, no es así que uno se traspasa la información privada de los pacientes. Y yo le explicaba, no puedo darte un detalle de todo lo que se trabajó. Y me acuerdo que un viernes me pidió que para el sábado le tuviera unas 40 historias clínicas prontas y se las envíe. Y le dije que no iba a poder, que me diera una semana. Y esto que les digo, ¿no? Que no es que yo le pueda dar al detalle, ¿no? Si trabajo yo con la persona. Imagínense que, no sé, que
que viene alguien y te recomienda un plomero, un electricista, un psicólogo, un psiquiatra. Me recomendaba a mí como terapeuta holística para trabajar con constelaciones, y yo tenía que darle todo el reporte. O sea, eso no existe. Las derivaciones no funcionan así. No es así. Quería tener un control absoluto. Me pedía 20 veces los números de teléfono de cada persona que yo había atendido. No sé si tenía miedo que yo le robara consultantes, o que yo atendiera, no sé, 20 personas y le dijera que atendiera 10. Eh, Estaba siempre mandándome mensajes como en tonos amenazantes. Eso es no conocerme, porque yo vivo bajo la ley, consciente de la causa y el efecto. Y todo lo que vos robes, toques, que no es tuyo, eso te va a volver. Y no es castigo de Dios, es la ley del universo. Entonces, claramente nunca me conoció, pero como terapeuta conocía mis debilidades, porque yo había trabajado con ella y conocía que yo tenía vergüenza, que tenía cierto grado de insuficiencia o de desconfianza todavía cuando estaba empezando. Me hizo mucho daño, porque el narcisista conoce tus heridas y se aprovecha de ellas. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado porque no tienen escrúpulos. Por suerte pude salir de ahí cuando entendí que estaba como en un vínculo perverso y que lo que quería era todo el tiempo tenerme contra las cuerdas y sufriendo, porque ellos obtienen goce. El narcisista goza de tu sufrimiento, y ahí es donde está el punto enfermo, ¿no? El narcisista goza cuando te hace daño, el narcisista goza cuando te critica, goza cuando te va mal. Las mamás que a sus hijas y a sus hijos les va mal y son narcisistas, gozan, porque el hijo o la hija, al irle mal en la vida, vuelve a mamá. Entonces, realmente es gente enferma, que les tengo mucha compasión, pero infórmense, porque todos tenemos vínculos disfuncionales. Las mamás no son perfectas. Muchas mamás exigentes se confunden con narcisistas y simplemente son mamás exigentes. Los papás no son perfectos, los hermanos, los hijos, nadie es perfecto. Todos tenemos disfuncionalidades. Pero si estás frente a un narcisista, cuídate, porque te puede arruinar la vida. Nos vemos en el próximo video.